Ya. Bienvenidos, hermanos. Nuevamente la Iglesia Berea Santiago de Chile les da la bienvenida. Gracias a los que nos siguen por las redes sociales, le damos también la bienvenida. Bueno, seguimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, continuamos con el capítulo número 3. El Señor nos va a hablar hoy día a través del apóstol Pedro y el título del sermón de hoy es Testigos del Milagro. Y nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Hechos 3 del versículo 11 al 18. Y dice así la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer este precioso mensaje. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, por el Espíritu Santo que dejaste para que nosotros podamos entender y ser guiados a tu verdad. Te pido que el día de hoy nos hables, que remuevas nuestra conciencia, que este mensaje nos ayude a mejorar nuestra vida cristiana para poder dar los frutos dignos de ti, Señor. Ayúdame a dar este mensaje de una manera práctica, sencilla, y aleja todo espíritu de distracción para concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos viendo este hermoso pasaje de cómo Dios muestra su poder a través de la sanidad. Y Él usa a los apóstoles. Vimos cómo estos apóstoles empezaron a ser usados y fueron un canal de bendición para este cojo. Este cojo era así de nacimiento. Llevaba una vida triste, llevaba una vida miserable, pero experimentó el poder de Dios. Porque sabemos que Dios actúa y sana cuando Él quiere, la hora que quiere y a quien quiere. ¿Y por qué? Porque Dios es así. Porque Dios actúa cuando el hombre menos lo espera. Él actúa cuando el hombre no puede hacer nada. Y usa a aquellos que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Vayamos al versículo 11 y dice:
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Vimos que este cojo estaba sentado en un templo que se llamaba ¿cómo? Se llamaba La Hermosa. Y ahora se van al pórtico que se llama Salomón. Aquí vemos que el cojo ya sanado está ácido, quiere decir está aferrado a los apóstoles. Él no se apartó de ellos, sino que sigue ahí junto, ácido, tomado de Pedro y de Juan. Vayamos al versículo 12 y dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí vemos a Pedro desviando la atención, porque la multitud estaba poniendo los ojos en ellos y no estaba poniendo los ojos en quien realmente tenía el poder para hacer este milagro. Estos apóstoles se cuidaron de que no le rindan la gloria a ellos, sino que debían dar la gloria a Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar y debemos tener, de cuidarnos, de quitarle la gloria a Dios, a Cristo, al Señor. Solo a Él se le debe rendir la gloria, porque es Él el que sana y tiene misericordia y compasión también cuando nosotros oramos por alguna petición. Y Él nos responde y esa persona recibe un milagro. Este pasaje nos muestra que Cristo siguió haciendo milagros poderosos. ¿Por medio de qué? Porque Él, una vez que ascendió, ¿qué dejó? Su Espíritu Santo. Y usaba a aquellos hombres que estaban llenos de su Espíritu, que estaban llenos de esos frutos del amor de Dios. En este caso y en el contexto histórico, ¿usó a quién? A los apóstoles. Aunque ya no se ven milagros como los que se vieron en la iglesia del primer siglo, hoy en día seguimos viendo milagros, porque nosotros mismos, ¿sí o no, hermanos? Nosotros mismos somos un milagro. Somos un milagro, ¿por qué? Porque Dios nos rescató, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de Dios, pero Dios en su misericordia nos perdonó y nos llamó a su presencia. Y esto realmente es el milagro más maravilloso que puede existir, estar aquí en la iglesia. Una oración contestada, la sanidad de una enfermedad o cuando Dios nos provee una necesidad. A veces en la iglesia católica a mí me enseñaban que solo la sanidad era un milagro cuando era una necesidad física, una enfermedad. Pero muchas veces no contemplamos que un milagro también es cuando Dios nos provee todas nuestras necesidades, nos da un buen trabajo, permite que seamos profesionales, que nos desenvolvamos en la sociedad. Eso también es un milagro. Una oración contestada en situaciones difíciles. A veces no lo percibimos, pero estos milagros son reales. O a veces cuando tenemos hijos rebeldes que se han portado mal y sin embargo Dios ahora los tiene estudiando. Y esto es un milagro de una oración contestada. Pedro, cuando ve la multitud que se reúne asombrada por el milagro, aprovecha esta oportunidad y este momento para dar su primer discurso. Aquí va a dar su primer sermón y testifica aclarando
¿Y qué es lo que aclara? El poder le dice, oigan, el poder no es mío, no viene de mi piedad, de mi misericordia, no. El poder y la autoridad, les dice, es de Jesucristo. Pedro aprovechó el asombro y aprovechó esta oportunidad para darle toda la gloria a Cristo, reconociendo que ellos solo fueron un instrumento en sus manos y fueron un canal de bendición para este pobre cojo. Ante un milagro, siempre nosotros hemos visto milagros, oraciones contestadas, pero siempre la gloria no es nuestra, sino le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Muchos falsos predicadores o engañadores que aparecen y se dan la gloria y hacen filas para que hagan milagros, estos son unos farsantes. El cristiano, hay muchos pastores que dicen que el cristiano tiene el poder para hacer todo lo que se le da la gana, pero esto no es así, esto es mentira. Pedro dirigió la atención hacia Cristo, el verdadero sanador, y saca del error a las multitudes al decirles, oigan, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué están tan asombrados que este cojo haya caminado? No es por nuestra propia piedad ni poder. Les dice, esta es la verdadera actitud que debe tener un verdadero siervo de Dios. Porque ni aun los ángeles que están en la misma presencia de Dios reciben adoración. A veces hay personas que adoran y le piden a los ángeles. Ellos no tienen poder. A veces dicen el poder está en la oración. Tampoco. El poder no lo tiene la oración. El poder lo tiene Dios. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 19, del 9 al 10. El cristiano no tiene el poder en sí mismo. Y parece que esto fuera una herejía, pero es la verdad. El poder, les decía, lo tiene Dios. Y para que un cristiano sea usado, ¿qué es lo que necesita? Tener una buena comunión con Dios, ser un verdadero adorador en espíritu y verdad. El cristiano debe tener una vida consagrada y su vida tiene que estar en sintonía y armonía con Dios. Solo así el cristiano va a poder ser usado como un canal de bendición para otros. Es fundamental recordar que todo lo que podemos hacer como instrumento en las manos de Dios es por el poder de Dios, no por nosotros. Y todo lo hacemos en el nombre de la Virgen de Guadalupe o lo hacemos en el poder del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para Él. Yo les pregunto, ¿cómo están usando las oportunidades que Dios te da para glorificar su nombre? Ante un milagro, ¿a quién le darías la gloria? ¿Te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios y ser usado como canal de bendición para otros? ¿Cuál es la respuesta? Tener una vida consagrada a las cosas de Dios. Versículo 13 y 14. Y dice, ¿me siguen? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo
y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí vemos cómo Pedro empieza a proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les recuerda a los judíos que Jesús, el Mesías prometido, fue glorificado por Dios, aunque ellos lo habían entregado a muerte. En este pasaje se muestra cómo Dios exaltó hasta lo sumo a su Hijo Jesucristo y hace una referencia a las profecías del Antiguo Testamento, especialmente a la profecía que está en Isaías 53, que nosotros ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Este pasaje nos lleva a Filipenses 2, del 9 al 11. Vayamos a Filipenses 2, del 9 al 11. Para que me sigan, Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, ¿lo tienen? Por lo cual Dios también dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pedro ahora continúa haciendo énfasis en el rechazo de parte de Israel y los judíos hacia Jesús. Por eso les dice, a quien vosotros, les dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato. Aquí vemos lo insólito. Perdón, aquí vemos lo insólito. Su propio pueblo, su propia nación, imagínense, lo rechazaron. Como dice ese dicho, nadie es profeta en su propio pueblo. ¿Cómo rechazaron al justo, al santo? Y prefirieron ¿a quién? Al asesino, al homicida. Prefirieron a Barrabás. Le dijeron, liberen a Barrabás. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Este pasaje lo podemos encontrar en Juan 1 y así vamos a encontrar muchos pasajes de cómo rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Se negaron a creer en Él y fue su propio pueblo incrédulo y rebelde quien lo entregó a la muerte. Esto nos debe hacer reflexionar que a veces es fácil olvidar las grandezas, la magnitud de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho por nosotros. Esto nos debe hacer reflexionar que Él en circunstancias difíciles nos ha ayudado. Sin embargo, es vital recordar y proclamar la grandeza de Cristo. Debemos testificar su sacrificio y de su resurrección, porque esto no solo nos fortalece en nuestra fe, sino también que esto hace que podamos compartir el mensaje de salvación para otras personas, para los demás. Pedro les recordó que ellos habían negado al santo, habían negado al justo
Y habían preferido ¿a quién? A un asesino. Cuando ya esto lo habían dicho, lo habían profetizado los profetas. Pedro habla a sus conciencias, que ellos habían negado y asesinado a un hombre santo, a un hombre justo, a un asesino, habían defendido a Barrabás. Pedro aquí no tuvo pelos en la boca y les dijo, ustedes son unos asesinos, les dijo, y los exhortó lo malo y lo perverso que habían sido con un hombre bueno. Todos los discursos que vamos a encontrar en la primera parte del libro de Hechos tienen el propósito principal de persuadir a los judíos es que Jesús de Nazaret, el carpintero, era ese Mesías esperado que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y que era el Salvador del mundo. La mayor parte de los sermones que podemos escuchar hoy son sermones que quieren hacer sentir bien a los creyentes. Hoy vemos puros sermones motivacionales. Las personas quieren escuchar solo las promesitas. Me dicen, ay no, Giselita, no me hables de la condenación, por favor, que me asustas, que el Señor se enoja y que tiene toda su ira sobre mí. Háblame solo de las promesitas. Pero no. Aquí Pedro exhortó y él no estuvo para entretener a la gente. A Pedro no le importó ni le interesó cómo pudiera sentirse esta gente de la multitud al oír sus acusaciones, porque tenía un mensaje claro que dar y lo dio, y él fue fiel y les habló duro, tratándolos como malos, como perversos, que habían preferido a un delincuente que a un hombre santo y a un hombre justo. Muchas veces el verdadero evangelio va a incomodar a las personas. ¿Por qué? Porque confrontas el pecado con la verdad de Cristo y serás rechazado cuando el evangelio va a confrontar las malas conductas. La gente se va a molestar, se van a ofender, porque ¿qué es lo que demanda el verdadero evangelio? Demanda arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Que tú cambies de tus malas conductas. ¿Y el Señor nos pide qué? ¿Un arrepentimiento a medias o nos pide un arrepentimiento completo? Nos pide un arrepentimiento completo. El versículo 15, vayamos al versículo 15, me sigue y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro acusa sin pelos en la lengua y les dice directamente al pueblo, ustedes mataron al autor de la vida, son unos asesinos. Pedro reprende a la multitud porque Jesús era Dios mismo en la persona de Cristo. Cristo era la vida, como Él mismo dice en sus palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 4:6. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice la palabra? Vivirá. Juan 11:25. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16.
Cristo, como estos pasajes nos muestran a Cristo como creador de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estos son textos que nos confirman que Él es el creador y la fuente de vida, el autor de la vida. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Cuántos hoy en día siguen matando a Jesucristo? No lo harán como aquella época, pero lo matan con sus pecados, con sus malas conductas, con sus malos caminos. Otros pisotean este sacrificio de Cristo, despreciando el Evangelio. Muchas personas cuando tú les predicas te dicen: no necesito venir a la iglesia, no necesito leer la palabra, y ahí ya están crucificando al Hijo de Dios, al autor de la vida. Versículo 16. ¿Me sigue? Y dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí vemos que aunque Pedro al principio de su sermón o discurso parece que atribuye el milagro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el nombre de Jesús lo tenemos como base de Él mismo. Así pues, el milagro queda establecido como prueba y confirmación de la fe de Jesús. Los versículos de este capítulo que están del 4 al 10 lo confirman. Dios, como les dice, hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. En su absoluta ¿qué? En su absoluta soberanía. Dios no está limitado en su poder y tampoco está limitado por el hombre. Queda demostrado que la sanidad de este cojo fue producido ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y Dios exalta hasta lo sumo a su Hijo al sanar este cojo. Este cojo sabemos que no pidió ser sanado. ¿Qué pidió cuando estaba en la puerta del templo? Le pidió a los apóstoles monedas, pero no les pidió que lo sane. Entonces Dios hace como Él quiere y con quien quiere, pero en su voluntad soberana y absoluta de Jesús, en que obra el poder de Dios. Versículo 17 y 18. Y dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El objetivo del discurso de Pedro no era poner a toda la multitud bajo la condenación. Su objetivo no era decir: no, ya, por todas las maldades que ustedes han hecho, porque mataron al justo, al santo, ahora se van a ir al infierno y toda la ira de Dios va a estar sobre ustedes. No solamente les habla de eso, sino que también tienen otro camino para mostrarles. Les muestra el camino de ¿qué? El camino de la salvación, en la fe de Jesucristo. Y les dice: quizá antes ustedes por ignorancia mataron a Jesucristo porque no entendían que era el Mesías y lo mataron al autor de la vida. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por ignorancia.
hemos hecho muchas cosas, hemos dicho cosas contra el Creador porque no sabíamos, porque éramos inmaduros, por falta de conocimiento, porque nunca leímos la Biblia. Podemos cometer errores de rechazar a Dios, pero Dios en un momento tuvo misericordia de nosotros. Pero ya cuando se nos expone el Evangelio y sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, y si no nos arrepentimos, ¿a qué nos exponemos? Si ya nos predicaron el Evangelio y nos dijeron arrepiéntete y cambia, y si no lo hacemos, ¿qué es lo que sucede? Que nos exponemos ¿a qué? Al castigo y a la condenación de Dios y a su ira. Porque ya tenemos entendimiento de ese sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Él murió y nos perdonó y nos volvió a ser nuevas criaturas para no cometer los mismos errores pasados. Tenemos entendimiento que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, y que debemos cambiar, debemos arrepentirnos. Ejemplo, cuando tú le dices a un idólatra que no se debe postrar ante una imagen de yeso, ante estampas, que no le pueden estar pidiendo cosas a los ángeles, y si ellos siguen haciendo esto, ya sabiendo la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas personas están expuestos a la ira de Dios. Vayamos a Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. ¿Lo tienen? Ya. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está clarito, ya no habrá más oportunidades para los hombres si no se arrepienten. ¿Y por qué? Porque Cristo ya vino, ya Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia, que no nos predicaron, que no nos dijeron, porque Cristo nos dejó su palabra, porque envió a su Hijo Jesucristo y ahora manda a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad a que se arrepientan, a que cambien, porque Él ya estableció un día en el que juzgará por no haber considerado la palabra de Dios, y juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Dios, hermanos, ya cumplió todo su plan redentor a través de los profetas que anunciaron la venida de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios, hermanos, es fiel en cumplir todos sus preceptos, es fiel en cumplir todos sus mandamientos y sus cumplimientos proféticos, porque Él sabemos que no es un hombre y Él no miente, como lo han hecho muchos profetas, muchos que dicen ser testigos de Jehová y no lo son, ponen fecha de que Jesús va a venir en tal fecha y al final mienten. ¿Por qué? Porque son hombres. Pero Dios sí cumplió todo lo que anunció de su Hijo Jesucristo. Todas las promesas están aquí escritas y cumplidas. Y a pesar de que los judíos habían rechazado al Salvador, a su Mesías, ellos inconscientemente, sin saberlo, estaban participando y habían contribuido al cumplimiento de las profecías anunciadas por los profetas.
como Isaías 53, del 1 al 12. Esta profecía de Isaías se cumplió con el nacimiento de Jesús, con su vida, con su muerte y con su resurrección. La palabra es única, la palabra es hermosa, es maravillosa, pero sobre todo es verdadera y se cumplirá. Como dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito se cumplirá. Todo lo que Dios dice, lo cumple. Porque Dios, su palabra, sus mandamientos, su carácter es inalterable. Y eso nos garantiza que su palabra nunca volverá vacía. Todas las promesas, como les decía, y las profecías se han cumplido. Y la que falta, que es la venida de Jesucristo, se va a cumplir. Y esa profecía, por todo lo que estamos viendo, ya está pronto en suceder, porque la maldad cada vez está siendo más grande. ¿Y saben para qué pasa esto? Para confirmar el nombre de Cristo. Que el nombre de Cristo está sobre todo nombre. Dios exaltó a Jesucristo, su eterno poder y su reinado. Todo se ha cumplido para glorificar hasta lo sumo a su Hijo. Como reflexión, yo les quiero preguntar, ¿es Jesús el centro de tu fe? ¿Estás dispuesto a confrontar la maldad, las malas conductas o el pecado? ¿Estás dispuesto a ser como Pedro, que no tuvo temor en confrontar a la multitud? Que Dios, hermanos, nos ayude a poder transmitir un evangelio verdadero, el evangelio de salvación. Transmitir ese evangelio para llevar a las personas al arrepentimiento. Que Dios nos ayude a ser usados como canal de bendición para las personas que están perdidas en sus delitos y pecados como un día estuvimos nosotros. Pedro no presentó, como les decía, un evangelio para agradar a las personas. Él los confrontó con sus pecados, les dijo sus maldades, lo que hicieron con el Señor. Que Dios nos ayude a ser cristianos, que lo adoremos en espíritu y en verdad, para poder ser usados como instrumentos en sus manos, para ser canal de bendición para otros. Oremos. Padre del cielo, te doy gracias por esta palabra en la cual tú nos confirmas el poder de tu Hijo Jesucristo, ese poder sanador que cambia, Señor, y no solamente das la sanidad física, sino das la sanidad espiritual. Nos provee, Señor, de todo lo necesario. Ayúdanos a valorar a tu Hijo, que tú lo enviaste, Señor, para que nosotros podamos ser salvos, para conocer la verdad de cómo eres, Señor. Gracias porque nos abriste los ojos para entender el Evangelio. En primer lugar, por creer, Señor, porque muchas personas no creen lo que está escrito, Señor. Gracias porque nos diste esta capacidad de creer, Señor, y nosotros lo aceptamos. Esperamos tus promesas, esperamos tu venida, Señor, y te pido que tengas misericordia por todas aquellas personas que te niegan y que te matan con sus malas conductas, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestra familia. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.